Mira ahora con Roberto Tineo y Jaycee Díaz. Ya estamos de regreso. Mire, desde ayer se está hablando mucho en el país, y es un tema de opinión pública, de la intervención en un medio de comunicación del propietario de la fatídica discoteca Jet Set, que costó la vida a 232 personas y que constituyó la desgracia de más de 400 parroquianos que estaban en el momento del desplome del techo de la discoteca en distintas condiciones. Habían algunos que estaban trabajando en la discoteca, incluso una hermana del propietario estaba ahí prestando servicios laborales. Había una orquesta, la orquesta del afamado artista Ruby Pérez, estaba en pleno ejercicio musical en ese momento, y habían personas que habían pagado entrada para disfrutar de una noche alegre, como estaba ahí la gobernadora de Montecristi, lamentablemente fallecida, como estaban ahí ejecutivos del Banco Popular, 4 fallecidos de los ejecutivos del Banco Popular, 2 de la familia Grullón. El artista Ruby Pérez fue de las víctimas. Esa es una historia conocida. Ahora, la oportunidad que se tomó ayer el propietario de la discoteca de decir su parte, su versión, y de decirlo libérrimamente, porque probablemente en otras condiciones esa misma persona estuviera bajo custodia del Ministerio Público, estuviera con una medida de coerción impuesta. Sin embargo, es obvio que ha habido una dilación del caso. El Ministerio Público ha decidido tomarse su tiempo en la medida en que también se distiende un poco la opinión pública con relación a este hecho. Pero jurídicamente, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son las posibilidades abiertas en este caso? Hay personas que probablemente no van a demandar, que entienden que lo que ocurrió ahí fue un accidente. Sin embargo, el que fuese un accidente no implica que usted no tiene derecho a recibir una compensación por la pérdida humana que de su familia ha tenido. O usted ha sido víctima directa o indirectamente y puede reclamar daños. Hay una vía que es la vía penal. La vía penal se puede establecer si se invoca que hubo intención de causar el daño o si hubo algún tipo de negligencia por omisión o por comisión de los daños que se causaron esa noche en el Jet Set. La otra vía es la vía civil. Hay familias que no les va a interesar, digamos, proceder penalmente contra el propietario de la disco, ni contra los gerentes, contra los responsables de conservar en buenas condiciones el local, para garantizar la seguridad del aforo que estaba presente esa noche. De todos modos, sea por la vía penal, sea por la vía civil, va a haber reclamos de compensación, de retribución, de cobrar esos daños que ocasionó a aquellas personas que perdieron a un ser querido en esa noche, o a aquellos que fueron víctimas y que lograron sobrevivir a la tragedia, pero que hoy presentan daños materiales, contusiones, laceraciones, o que tienen daños emocionales, psicológicos. Todo eso se va a determinar en justicia. Pero este es un caso que no se va a resolver en 2 días. Es un caso que probablemente dure años, probablemente dure más de un lustro. Partiendo del histórico de casos como este, la justicia tarda mucho tiempo en resolver. Además, estamos ante la posibilidad de que se presenten aquí más de 400 demandas y querellas. De modo que se va a hablar mucho, en algún momento bajará la incidencia de la opinión pública sobre este hecho, pero los actores involucrados, sea en calidad de demandantes, sea en calidad de dolientes, de los que murieron o de los que padecieron algún daño en esa tragedia, va a permanecer. Por el momento ocupa distintas opiniones de los que agotamos este tipo de espacios,
Decir, ¿hubo responsabilidad en términos civiles? Obvio que sí. ¿Habrá responsabilidad en términos penales? La justicia es la que debe determinar todo esto. ¿Se puede hacer algo para prevenir situaciones similares? Yo pienso que sí, pero es un gran reto para el Estado, porque otro de los actores involucrados en esto es el Estado dominicano, que es responsable de supervisar este tipo de obras, lugares de espectáculos, lugares de concentración de personas que no están en condiciones de estar siendo ocupados. O sea que esto de todos modos nos deja una gran enseñanza, y todo lo que se diga o no se diga tendrá alguna incidencia en el juicio largo que seguramente tendrá que llevar este proceso del jet set. Por un largo tiempo estaremos hablando sobre este tema porque nadie esperaba una tragedia de tal magnitud. Hablando de 232 personas que fallecieron en esta catástrofe. Ayer, pasadas las 11 de la noche, había muchas personas en la zona cero todavía, casi diario van a este lugar a rendirle homenaje o para observar lo poco que quedó, y también dejando su velón o sus flores por ahí en honor a los fallecidos. Ayer el abogado Félix Portes informó sobre 2 nuevas querellas que van a continuar llegando. Y hablando sobre algunas de las declaraciones que dio Antonio Espaillat como gerente del Jet Set, él dijo que su madre y él son los gerentes porque la discoteca está a nombre de su madre, pero él era la cabeza de este club. Él habla sobre, y recae la responsabilidad sobre el Estado también, porque él dice que nunca fueron a supervisar el techo de la discoteca. Él tenía 30 años con este local porque antes había un cine, pero luego él dice que nadie supervisó, que en el caso del techo ellos ponían el plafón. El día de esta fiesta de Rubí Pérez, ellos pusieron un plafón nuevo, que no era ningún especialista que iba a hacer ese trabajo. Un empleado tomaba la escalera y ponía este plafón. Esto de yeso, según lo que dijo Antonio Espaillat, absorbía el agua de los aires porque había estas filtraciones. Por eso es que muchas personas han dado estas declaraciones de que iban a la discoteca y le caían en los vasos estos pedazos de yeso, y por eso el polvillo, porque el yeso, luego de absorber el agua de esta filtración, pues caía al suelo. Lo dijo Sergio Vargas en una entrevista recientemente, luego de lo que sucedió, que cuando estaba en la discoteca, iba saliendo, vio a uno de los empleados barriendo y él le preguntó y le dijo que eso siempre sucedía. Quiere decir que nadie supervisó lo que estaba sucediendo. También desmintió la teoría que pero había en las redes sociales. Eso no sustrae a los dueños de su responsabilidad. Pero claro, porque si eso está sucediendo, ellos son los primeros responsables de velar por la integridad de ese edificio. Hay que investigar qué está sucediendo. Hubo una teoría que supuestamente fue un ingeniero y le dio un presupuesto. Él dijo que nadie nunca se le acercó. Los peritos van a hablar aquí sobre eso. Exactamente. Al igual que nosotros, él quiere saber qué fue lo que sucedió allí, pero también hay que asumir con ciertas responsabilidades. Muchos quieren ponerlo como víctima, Antonio Espaillat realizando la entrevista. Otros se cuestionan y dicen, eso se me parece mucho al branding, lo que hubo fue ayer. El momento preciso de él también hablar en los medios de comunicación. Fue la recomendación de su abogado, porque desde que a usted lo apresa, aunque él no lo ha apresado, pero le dicen todo lo que usted diga puede ser no ha utilizado sido ni siquiera en su interrogado. contra. Entonces, poniendo en comparación con lo que ha sucedido en otros casos, que primero te apresan y luego es que investigan, y por eso te tienen que soltar, hacen allanamientos, un aparataje. Cerca de acá hay un caso que sirve de ejemplo, el caso de La Vega, la mueblería de La Vega, que se desplomó. Apresaron a le los impusieron una propietarios. medida al propietario y bueno, finalmente todavía ese caso no ha terminado de solucionarse en justicia. Lo que como he sucedió dicho, en San es un caso Cristóbal, que va a durar mucho tiempo. Lo que sucedió en San Cristóbal también, que todavía no han dado básicamente la razón. Hubo una explosión, fallecieron personas,
pero que provocó la explosión. Asimismo, estamos esperando entonces esta investigación. Todos esperamos que arroje luz, saber qué sucedió allí y que cada quien asuma con su responsabilidad. El Estado la tiene por no supervisar obras, los propietarios la tienen porque no le dieron seguimiento a esas quejas o viendo lo que estaba sucediendo con el techo, se hicieron de la vista gorda, miraron para otro lado y simplemente le pasaron en la cara y dejaron que todo siguiera como estaba. Se deben dividir estas responsabilidades, sea lo que sea que suceda con Antonio y con las demás personas involucradas, se debe marcar un precedente. Y algo que queda en el sabor social acción del pueblo dominicano es si hay y si siguen habiendo personas intocables en este país, personas a las que no se les puede tocar ni la puerta, personas a las que no se les puede tocar con un dedo porque tienen X o Y incidencia, porque tienen X o Y favor realizado, porque tienen X o Y padrino. Aquí hay mucha gente con padrino y gente que le debe muchos favores también. No es lo mismo ni es igual que si el propietario de esta discoteca hubiese sido otra persona, que no tuviese el poder de Antonio Espaillat, porque hay que decirlo, que poder y dinero sí tiene. Él también ahí dijo que se ha mantenido en contacto con algunos de los familiares, tanto de empleados como de las víctimas, que perdió amigos también, y que dijeron que no lo iban a demandar, pero hay que ver más adelante cuál será la reacción, porque una persona que pierde a un ser querido de esta manera puede cambiar en cualquier momento su mentalidad. Por este caso, 136 niños quedaron en la orfandad, lamentablemente. Están pidiendo muchas ayudas vía John Péame, que se ha dedicado también a recolectar. El gobierno le va a dar 30,000 pesos, aparte de las víctimas de esta tragedia. Mientras tanto, todos estamos a la expectativa de qué va a pasar con los responsables de esta tragedia. Mira, ayer estuvimos hablando de la Cámara de Cuentas, que ya muchos dicen, tienen que quitarle el nombre de la Cámara de Cuentos. Hay que esperar los resultados. Yo no tengo grandes expectativas de lo que pueda hacer ese equipo, por la misma situación que estamos analizando. O sea, ¿cuál es la real posibilidad, cuál es la real capacidad que tiene este organismo de imponerse como un suprapoder contra los que manejan el poder en el país? Porque es que la Cámara de Cuentas está para auditar las cuentas del Estado, es para auditar el desempeño de los que administran la cosa pública. Entonces, por ahí dicen, cuando el río suena es porque agua trae. Hay muchísimas sospechas, muchísimos rumores de comportamientos inapropiados de ciertos funcionarios en ciertas instituciones públicas, y al final de las cuentas de ahí no se investiga, no se concluye nada. Ese ha sido el histórico de la Cámara de Cuentas. Entonces yo me pregunto, ¿qué de especial tienen estos 5 nuevos miembros escogidos como para hacer que las cosas resulten ser diferentes? Las primeras pruebas serán mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado, porque no es verdad que los que administraron la cosa pública 2, 3, 5, 10, 15, 20 años atrás deberían sustraerse de su responsabilidad. Hay que mirar hacia atrás y escarcear cuentas pasadas, porque esas cosas están ahí. Ustedes recuerdan que una de las primeras medidas que dispuso la señora Miriam Germán cuando asumió la Procuraduría General de la República fue allanar la Cámara de Cuentas, fue producir un secuestro de documentos, porque lo que se sospechaba es que ahí había un cuerpo de delito que no se le estaba dando el valor que tenía en justicia. Y al final, ¿qué pasó con los papeles que secuestró doña Miriam en la Procuraduría? Al final, ¿qué pasó con esa Cámara de Cuentas? Terminaron en la misma cháchara, hablándose ahí de acoso, hablándose ahí de inactividad. Entonces, ¿qué de especial tienen estos nuevos miembros que nos van a convencer a nosotros los ciudadanos
de que a partir de ahora las cosas van a ser diferentes, de que a partir de ahora van a ahorcar blancos, morados, colorados y de otros colores. Mirando para todos los lados. Pero yo quiero enfocarme en lo que dijo... Verdes también. Verdes, que no se le olvide, que no se le olviden los colores principales, ¿verdad? Janel Ramírez dio unas declaraciones, el presidente saliente de la Cámara de Cuentas, ese acusado de acoso laboral, ese que lo están acusando de archivar auditorías, de que en las entrevistas que se hicieron a los miembros de la Cámara de Cuentas saliente, dijeron que en las reuniones se decían hasta rata y le mencionaban la madre. Eso decían ellos, que nunca se pusieron de acuerdo. Yo no entiendo por qué intentaron permanecer ahí esos miembros. Yo no lo entiendo. No debieron irse a evaluar. Simplemente debieron dejar sus cargos ahí a término de un periodo. Pero el señor Janel Ramírez dice que él se retira con la serenidad de haber actuado con principios, dice él, y liderado con firmeza esa Cámara de Cuentas. Él asegura que sigue apostando por la República Dominicana, donde la integridad, escuche bien, habló la de principios, transparencia, habló de integridad, sí, habló de transparencia. Ese señor que está ahí en pantalla. Que está viendo, un tremendo sinvergüenza, y me disculpan los verdaderos sinvergüenza, ese que usted está viendo ahí, el presidente saliente de la Cámara de Cuentas. Transparencia, acusado, señores, acoso laboral. 2 mujeres de ahí pusieron la denuncia, hicieron una reunión. Pero hay que buscarle la definición a lo que es acoso laboral. Una cosa es el acoso sexual y otra cosa es el acoso laboral. Es poner a alguien en una condición de que no pueda cumplir con su deber en términos laborales. O sea, el hecho de que implique acoso implica persecución, implica retaliación, implica maltrato. Y esto tampoco se investigó, no se llegó a ningún resultado con esto. Después que había diferencias personales entre los miembros de la Cámara de Cuentas, señores, donde hay 5, 3 hacen mayoría. Y parece ser que ellos no se reunían, algunos ni siquiera se hablaban. Terminó habiendo un ambiente y un clima inapropiado en esa Cámara de Cuentas, que por eso insisto, yo no entiendo cómo es que ellos, los 5, querían continuar en los cargos. Fueron a evaluarse. Y él tenía la esperanza, este señor, de continuar ahí en su puesto como si nada. Como él habla de integridad, habla de transparencia, después de todo habla lo que de sucedió. eticidad. Y hablando de tantas irregularidades, el señor que estuvo ahí desde el 2021 ya hasta este 2025, no vimos los resultados del trabajo que se debió realizar en este órgano fiscalizador, no se vio. Mientras tanto, siguen esas denuncias de los mismos miembros de que él los llamaba cucarachas, no se reunían, no se ponían de acuerdo, se armaba el rebún, tú me dices y yo te digo, cada quien por su lado, y nunca se pudo concluir con una de esas auditorías que tanto la gente y que ellos mismos necesitan y la misma Procuraduría necesita para una investigación. Nos quedamos esperando que se realizaran. La mayoría fueron archivadas, por no decirle a todas, ayer mencionamos 4 de cuántas auditorías que se deben realizar a las diferentes instituciones públicas de este país. Ha estado lloviendo en los últimos días, me consta que sí, y yo no entiendo por qué hay muchos sectores de Santiago que tienen dificultades con el agua. En la zona donde yo vivo, hace más de 10 días que no vemos una gota de agua. Y hay gente que está comenzando hasta a tener y a extrañar el deseo de bañarse. Ustedes saben todo lo que el agua implica. Y algo más que está asociado a esto. Y hablábamos de economía, de inflación hace un rato. Cómo ha estado subiendo el precio del botellón de agua filtrada, de agua embotellada, que a contrapelo de la crisis de agua que tenemos en la ciudad, en los barrios, o sea, hay sectores que están ahí pescando en río revuelto. Entonces tiene que haber algún tipo de explicación que vaya más allá de las dificultades estructurales que se han estado presentando en la zona del trazado del monorriel, como para que se justifique que zonas
equidistantes del perímetro del monorriel estén pasando por dificultades de agua. Y lo digo como doliente, y lo digo de manera objetiva y responsable, porque de repente se quiere politizar el tema. El agua no es para politizarla como tema, el agua es un problema existencial, es un tema de sobrevivencia. Y si está lloviendo, entonces ¿dónde está el agua? El agua es vida, dicen por ahí. Y a veces cuando usted hace un comentario y llama la atención de lo que está sucediendo, quieren decir que eso es una campaña o bueno, dicen. Pero le están pagando para que diga. Nosotros necesitamos agua para poder vivir y nos damos cuenta si en la casa no llega agua, y las quejas de la gente en las calles también pues lo dicen, el problema del agua. La semana pasada se estuvo realizando un trabajo que lo dijo el director Andrés Cueto, fue el miércoles específicamente, pero varios días de esta Semana Santa pues en Santiago no hubo agua. Fue las quejas que escuché porque como no estuve en esos días por aquí, pero sí me llegaron las denuncias. Y la gente le llegaron las denuncias. El presidente va para la frontera hoy. El presidente estará lejos del palacio porque hay que dejarle ese perímetro a los marchantes de la antigua orden dominicana que con muchas razones válidas le están pidiendo al gobierno que actúe de más en más con ponerle control al desorden migratorio que existe en la República Dominicana. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que la agenda del presidente Abinader tiene como tema prioritario el tema del desorden migratorio y el tema del efecto de la crisis de Haití. Precisamente ayer volvió a reiterar el presidente Abinader que la comunidad internacional no está haciendo nada o no está haciendo lo debido para contribuir a la solución de la crisis haitiana. La crisis haitiana en Haití, una crisis que desborda hacia el territorio más próximo, que es la República Dominicana, y por eso toda esa correntía de gente que no encuentra cómo sobrevivir en Haití y viene a buscar trabajo, viene a buscar seguridad al lado dominicano. Y eso entonces representa internamente para la República Dominicana un problema, porque ahí está el reclamo de los sectores que dicen no podemos seguir con este caos migratorio. Las cosas no pueden seguir por la vía en que están sucediendo. Mire, ayer mencioné sobre las declaraciones del canciller ante la ONU, donde él dijo que esta crisis de Haití se podría convertir en un conflicto internacional, y también habló sobre las bandas haitianas de que estaban cerca de la frontera. Un conflicto internacional sí. ¿Qué es? Vamos a pelear, nos van a poner a pelear, entre Dominicana y Haití. Parece que cuando las Estoy tratando de entender eso, porque la crisis haitiana desborda hacia Brasil, hacia Chile, hacia México, hacia República Dominicana, hacia Estados Unidos. O sea, donde quiera que los haitianos están buscando un refugio, está desbordando la crisis haitiana. Ahora, cuando usted me habla de un conflicto, usted me está hablando de que hay dos o más que están por enfrentarse. Entonces, ¿y quiénes son esos dos? No, nosotros, porque cuando él dijo entonces que esas bandas haitianas están ya cerca de la frontera, quiere decir que si están ahí o llegan a la República Dominicana se va a armar ese conflicto. Pero entonces el ministro de Defensa desmintió estas declaraciones del canciller. Tenemos 11.000 guardias armados. La frontera está protegida, dicen las autoridades. El ministro de Defensa, Fernando Onofre, dijo que las bandas están lejos de la frontera. Ahora entonces, también se ha dicho que desde aquí es que salen las armas con las que los pandilleros haitianos se están armando. Detuvieron un cargamento recientemente de Miami, llegó a República Dominicana, camino a Haití. Sabemos que de aquí cruzan esas armas, que los pandilleros están mejores armados que muchos. 500.000 armas. Entonces, Onofre desmiente al canciller Roberto Álvarez, las bandas no están cerca de la frontera. Eso está controlado. Y ahí yo siempre recalco la desinformación en el caso de nuestras autoridades, o que no se organizan, si vamos a dar estas declaraciones, por lo menos que estén coordinadas, porque si yo escucho al canciller y después al ministro de Defensa diciendo cosas totalmente diferentes,
¿a quién le voy a creer? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en la frontera? Las bandas haitianas están en la República Dominicana, vienen para acá. La frontera está debidamente protegida. Tienen que coordinarse al dar estas informaciones, definitivamente. Soplan vientos a favor de Cholo de Olio hoy. Lo que se ha dicho es que es el candidato de consenso para continuar presidiendo el Consejo de Regidores de Santiago. El acto será a partir de las 10 de la mañana. Ahí estará, bueno, Cholo tiene la mayoría. Tiene la mayoría, Cholo, para continuar. La mayoría la tiene el PRM. El PRM, precisamente. Y parece ser que los regidores del PRM están dando muestras de unidad. Decidieron escoger a uno, pudo ser a una, pudo ser a otro, pero han escogido a Cholo. Se quedará ahí entonces a dirigir el Consejo de Regidores de la Y hay que ver cuál ha sido la labor, digamos, de rendimiento, de rentabilidad, no solo que ha dado el regidor Cholo de Olio como presidente del Consejo, del equipo de regidores que hoy representan al municipio de Santiago, que tienen que ver con la gestión de la basura, con la gestión de las áreas verdes, con la gestión del bacheo, del embellecimiento, del tránsito. ¿Cuántos temas corresponden al ayuntamiento? Y ese consejo de regidores, como rector del gobierno local, tiene la palabra para ofrecer una respuesta a ver lo que se ha logrado y lo que está pendiente de lograr. Así mismo, los municipios que tienen ahí entonces a primera mano los regidores para poder cumplir con lo que se debe en los diferentes sectores del municipio de Santiago. Mientras tanto, esperemos entonces la rendición de cuentas. Mira, vamos a una breve pausa comercial, pero luego vamos a hablar sobre los préstamos que aprobó la Cámara de Diputados hace 2 días específicamente. ¿Para qué son? Algunos para el sector del sistema eléctrico en la República Dominicana, para situaciones de emergencia. ¿Y qué dice también el diputado Félix Michel sobre estos préstamos? Pero vamos a una pausa y enseguida continuamos con más a primera hora. A continuación, a primera hora con Roberto Tineo y Jaycee Díaz.